Vamos a revisar algo de las tareas y problemas de acuerdo al ciclo vital familiar. Se me desordenaron un poco las clases, chicos, pero no importa el orden porque finalmente esto no es complejo de entender, ¿ya? Esta clase es muy cortita, así que tampoco se desesperen por la hora. Hoy no me aparece el chat. Ya. Entonces, la clase anterior habíamos hablado de las familias, los tipos de familia, algo de la historia familiar. Yo tenía otra clase que la anduve buscando que no la encontré, que habla de cómo había evolucionado la familia en Chile durante todo este tiempo, pero si la encuentro se las grabo y se las subo al YouTube. Y quedamos en que la familia tenía un ciclo vital, ¿ya? Y ese ciclo vital familiar, ¿no es cierto?, tenía ciertas tareas y ciertos problemas de acuerdo a cada etapa del ciclo vital. Y les mencioné también que el ciclo vital que nosotros preferimos usar en salud familiar o en atención primaria es el de Duval. Ustedes se van a encontrar con el de Florentino, el de la OMS, el de una serie de ciclos vitales, pero no necesariamente es el que más se ajusta a lo que ustedes van a ver en la práctica, ¿ya? El resto de los ciclos vitales los encuentran en su guía de estudio de comunidad 1, que creo que la tienen en su poder, y hoy día vamos a revisar las etapas de acuerdo vamos a ver una parte general y de ahí vamos a ver el ciclo de Duval. Y lo primero que tenemos que entender es que la familia tiene distintas etapas de un ciclo de vida, ¿ya? Y que en cada etapa del ciclo se va a enfrentar a un conjunto de tareas y también se le van a presentar un grupo de problemas y de conflictos que le son propios a la etapa dados los procesos normativos que vive. O sea, ustedes saben que cada persona cuando va creciendo va pasando por distintas etapas y cada etapa tiene ciertos logros que se tienen que cumplir. En la familia ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia que medimos esas etapas de manera distinta. Entonces vamos a tener acontecimientos de la vida familiar que son hechos de alta significación para el individuo y la familia, que pueden ser de naturaleza muy diversa y que producen cambios en la vida familiar. Por ejemplo, cuando una familia comienza, ¿no es cierto?, se consolida a través de una relación de pareja o un matrimonio propiamente tal, ya comienza esa etapa del ciclo de vida y el primer hecho de alta significación generalmente que tiene esa familia va a ser el nacimiento del primer hijo, ¿ya? Que es algo que es normativo, o sea, es normal, es esperable, ¿ya? Y ese hecho del nacimiento del primer hijo va a producir cambios en esa familia que generalmente son bastante importantes y se dice en la literatura y los psicólogos y todo el mundo, ustedes lo van a ver en estas cosas de autoayuda y todo lo más, que cuando nace el primer hijo es como la prueba de fuego para ese matrimonio. Porque si son capaces de convivir con un niño de por medio que tiene requerimientos, que tiene exigencias, que cambia toda la modalidad de vida de la familia, lo más probable es que ese matrimonio funcione. Pero si empiezan con conflictos, empiezan con desencuentros de distinto tipo, no son capaces de sobrellevar esta primera etapa de un niño, ¿no es cierto?, con todas las necesidades que tiene este niño, es complejo y generalmente se augura un mal desenlace de ese matrimonio, ¿ya? Pero los que son papás y los que son mamás, aquí, ¿cuántas mamás y cuántos papás tengo? Chiquillos, ¿cuántos papás, mamás? Yo sé que la Catalina es mamá. ¿Alguien más? Pero los que son papás deben saber, ¿no es cierto?, que lo difícil que es partir con un hijo en una familia desde que antes eran dos, ¿no es cierto? Estaban como en la luna de miel y partir con un hijo es más complicado. Entonces, vamos a ver cada tarea y cada problema de acuerdo a las etapas.
Ya, yo les voy a mandar, creo que tienen, de hecho, en uno de los documentos que ya tienen, está el ciclo vital familiar, y aquí yo solo les voy a hablar de las etapas. La etapa uno tiene algunas tareas que son la construcción conjunta del proyecto futuro de vida, o sea, la etapa uno es cuando se juntan las dos personas, ¿no es cierto?, y establecen un proyecto futuro de vida en conjunto. Hay un acople funcional de actividades cotidianas, ¿no es cierto? Hay que aprender a vivir con la pareja, que el cepillo de dientes, que la tapa el water, que la ropa, que la tira en cualquier parte, que deja, no sé, pues corriendo la llave del agua, en fin, una serie de cosas que son netamente cotidianas, ¿ya? Y tiene que haber un acoplamiento de esas dos personas para que puedan funcionar bien. Ajuste con la familia de origen e hijos anteriores, o sea, un matrimonio, una pareja joven que no tiene hijos anteriores, tienen que ajustarse, ¿no es cierto?, a las familias de origen de cada uno de los integrantes de esa pareja, pero si hay hijos anteriores, ¿ya? También tiene que haber un proceso largo de ajuste con los hijos y las responsabilidades y las autoridades y todo lo demás. Establecimiento de límites de los roles entre cónyuges, la planificación concepcional y hay un ajuste de carácter sexual. ¿Ya? Eso es lo que está descrito. Ustedes me dirán, pero profe, ya cuando uno se casa, la actividad sexual ya es común, qué sé yo, ya se tienen que conocer un poco más. Probablemente en estos momentos sí, pero todavía hay parejas que se casan a la antigua, digamos, y claramente tienen que tener un ajuste sexual de carácter, digamos, íntimo, para que también se cumplan esas tareas de crecimiento personal. Dentro de los problemas que ocurren en esta primera etapa, está la frustración de expectativas dentro de la vida conyugal, ¿no es cierto? Uy, pucha, yo pensé que era más ordenado, o yo pensé que, no sé, hay cosas súper básicas que de repente le molestan a las parejas del otro, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues yo no pensé que te gustara tanto el carrete, o yo no pensé que fueras tan desordenado, y esas son cosas que van de alguna manera complejizando la relación de las parejas. Hay desacuerdos en la proyección futura de proyectos de vida, que yo quiero tener hijos, que no, que yo no quiero tener hijos, que yo quiero viajar, no, que yo no quiero viajar, que yo quiero estudiar, no, es que yo no quiero estudiar, ¿ya? Dependencia excesiva de la familia de origen, cuando efectivamente la familia es muy metiche, ¿ya? Y la mamá está ahí de ventana o de bisagra, ¿no es cierto? Pendiente todo lo que ocurre en esa nueva pareja, y ahí eso también mina bastante lo que es la relación de pareja. Hay una lucha de poderes entre los cónyuges, hay disfunciones sexuales, ¿no es cierto?, por esta falta de acople, y hay problemas conceptivos y de planificación familiar que también puede ocurrir y ocurre más en este momento, ¿no es cierto?, en estos tiempos que corren por distintas razones, el uso de uso de medicamentos, la contaminación ambiental, los alimentos ultraprocesados, etcétera, etcétera. Todo eso va haciendo que haya más problemas de concepción y de planificación familiar. En la etapa 2 hay las tareas son el aprendizaje del rol de padre y madre, ¿cierto? Ajuste al doble rol de esposo, padre, esposa, madre. Y aquí ocurre lo que se llama el desplazamiento del padre. Cuando nace el primer hijo, generalmente, aunque ustedes no lo crean, el padre se pone muy celoso porque queda muy desplazado, ¿no es cierto?, desde la visión de la mujer, y ahí tiene dos alternativas: o se siente totalmente desplazado o se acopla a esta, digamos, nuevo integrante de la familia y también empieza a cumplir su rol de padre, igual que la madre, ¿ya? Está la crianza y la educación de la descendencia, está el ajuste de las instituciones infantiles, ¿no es cierto? El jardín infantil, ¿cómo se llama esto? El colegio, etcétera, etcétera. Tiene que haber también una planificación concepcional, si no se van a llenar de hijos, ¿no es cierto? Que me imagino que no todos quieren llenarse de 3, 4 o tener un hijo por año, como era antiguamente. Y hay un cambio de rol frente a la adolescencia. O sea, aquí hay un asumir, ¿no es cierto?, ciertas responsabilidades. Cuando uno ya empieza a tener hijos con distintas edades, también empieza a cambiar el rol de responsabilidad, de educación, de guía, de qué sé yo, frente a los hijos.
Dentro de los problemas van a tener dificultad en la delimitación de roles y funciones entre los padres, con los hijos y los abuelos, dificultad en el desempeño del rol padre o madre con más de un hijo, ¿ya? O sea, aquí cuando las mamás se vuelven locas, ¿no es cierto? Uy, que yo ya no sé qué hacer con estos niños que me dieron hasta la coronilla, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la delimitación de roles, generalmente entre los padres, si fue un hijo deseado, habitualmente no tienen problemas, pero por ejemplo, los abuelos, sobre todo las mamás o las abuelas que son muy metiches, o ahí tienen algún tema que no se ha trabajado, digamos, habitualmente también quieren hacerse cargo de los nietos, sobre todo cuando los papás son muy jóvenes, y les quitan un poco ese rol de padre o de madre a las mamás, ¿ya? Afrontamiento inadecuado a las irregularidades del desarrollo y enfermedades de la infancia, o sea, los niños se enferman, les pasan cosas, se caen, tienen fracturas, a veces los atropellan, en fin, qué sé yo, es parte de lo que le va a pasar a un niño si es que son inquietos y la incapacidad de los padres para ajustarse a ese tipo de enfermedades propias de la infancia también va a producir algún problema. Manejo inadecuado de posibles celos fraternos, que serían los celos entre los hermanos, ¿ya? Sobre todo cuando nace un hijo después de mucho tiempo y los niños ya están en esa edad como de los 8, 9 años, en general ahí es más difícil manejar estos celos. La etapa 3, las tareas están en el cese de la tutela de al menos un hijo, o sea, aquí los hijos ya son grandes, ¿ya? Tenemos hijos mayores de 18 años que habitualmente se van de la casa, hay un nuevo rol frente a los hijos, hay un reencuentro de la pareja, una nueva comunicación, porque ya los hijos empiezan a ir de la casa, hay transformación de metas en la pareja, hay un ajuste a problemas de salud y la jubilación, que en el fondo tiene que ver con cuando ya la pareja es más viejita. Dentro de los problemas está la disfunción de los roles de padres e hijos adultos. O sea, aquí, ¿quién es el papá y quién es el hijo al final? ¿Ya? Sobre todo cuando los adultos, los papás o los abuelos son muy ancianos, los hijos pasan a tomar el rol como de padres de los papás, transgresión de los hijos en deberes y responsabilidades como esposos, padres y abuelos, dificultades en la asimilación del llamado nido vacío del hogar, que tiene que ver cuando los hijos se van de la casa, no aceptación de cierta discapacidad o disfuncionalidad como consecuencia de la declinación del ciclo de vida individual, o sea, aquí tiene que ver con una aceptación de la vejez propia, frustración frente al balance de vida, que estas son tareas o problemas, digamos, propios del adulto mayor. La etapa 4 tiene que ver con algunas tareas que son la integración de la pérdida, la elaboración del duelo psicológico frente al duelo de la pérdida del cónyuge, del padre o la madre, ¿no es cierto? Que aquí es cuando ya los viejitos son muy viejitos y se muere la pareja, ajuste el envejecimiento y o la viudez, reorganización de la vida familiar y el ajuste de roles debido a la ausencia definitiva de uno de los miembros de la pareja, hijos adultos asumen responsabilidad por los padres, reajuste del proyecto de vida frente a la viudez, transformación de metas, necesidades e intereses. Y aquí está todo lo que tiene que ver con los adultos mayores, cuando ya son muy adultos mayores y empieza, ¿no es cierto?, a haber este cambio de roles de alguna manera, donde el adulto mayor cuando enviuda, por ejemplo, en general los matrimonios no duran mucho, el cónyuge sobreviviente se muere un par de meses después o al año siguiente y la gente dice que se muere de pena, pero efectivamente se mueren de pena porque les falta su compañero al lado y no logran readecuar su vida hacia reencontrarse con la familia, con los hijos, con los nietos, tener otras prioridades, etcétera, etcétera. Dentro de los problemas, insuficiente apoyo familiar y social frente a la pérdida, relativos al afrontamiento inadecuado del duelo, transferencia de afectos y necesidades a los hijos o nietos. Que esto era lo que yo les decía, la readecuación de los afectos, las preocupaciones y todo lo demás. ¿Por qué es importante conocer este ciclo de vida
vital familiar en salud. ¿Para qué nos puede servir entender esto? Que yo se los conté muy rápidamente, pero en el documento, como yo les digo, está mucho más completo para que ustedes lo revisen. Pero quiero saber de ustedes, chiquillos, ¿cuál creen ustedes que, que sería la importancia, ¿ya?, de este ciclo vital familiar, conocerlo y tener claridad en respecto a las distintas etapas, las tareas y todo lo demás? ¿Qué dice el público? Chiquillos, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es importante conocer este ciclo vital familiar? Porque nos va a entregar las herramientas para posteriormente intervenir o hacer, bueno, hacer intervenciones en la familia. Ya, y será importante también para ayudarlos a pasar las distintas etapas de su ciclo. La María Ignacia dice para entender el entorno de la persona y dice sí. Me imagino que el sí es a la respuesta a la pregunta que, digamos, de entenderlos y ayudarlos a pasar mejor las etapas del ciclo. Bien, entonces, como ustedes bien dijeron, y conocer el ciclo vital familiar se relaciona directamente, como dice la lámina, con el enfoque familiar que utilizaremos en nuestras intervenciones de salud. Y las intervenciones de salud que nosotros vamos a hacer se pueden orientar de acuerdo a las distintas etapas del ciclo vital y a las necesidades de cada una de ellas. Y nos va a permitir orientar a la familia de acuerdo a la etapa en que vive o a las que le tocará vivir, ¿ya? Generalmente hay mucha ansiedad por lo que va a venir y mucha incertidumbre de cómo se va a dar lo que viene después o qué va a pasar más adelante. Y todas esas cosas son importantes que nosotros las sepamos para que podamos orientar. Las tareas, los conflictos y problemas del desarrollo normativo, lo que es normal, se entrecruzan con otros procesos que puede vivir la familia derivados de las vivencias y de los llamados acontecimientos o situaciones accidentales. ¿Ya? Y estos acontecimientos requieren un nuevo ajuste familiar, por lo que debemos considerar la salud familiar como un equilibrio y tender en nuestra atención a que la familia logre mantener o recuperar este equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, no solo tenemos que saber lo que es normal, sino que también vamos a tener que conocer algunas otras situaciones que escapan de la normalidad y que se llaman crisis familiares. Dentro de las crisis familiares vamos a tener crisis normativas, ¿ya? Y crisis no normativas. Acuérdense que la palabra normativa tiene que ver con normalidad en este caso y no con norma, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de crisis normativas, son algunas crisis que están establecidas, o sea, que se espera que ocurran dentro de las distintas etapas del ciclo vital familiar y son las relacionadas con los acontecimientos normales y esperables en el ciclo vital familiar, ¿ya? Son puntos críticos de transición en el ciclo vital familiar y son transitorias y se resuelven de manera espontánea. O sea, es una etapa normal que produce un desacomodamiento, si ustedes quieren, de la familia, pero para llegar al balance nuevamente es más fácil porque son, digamos, normales. Son cosas que tiene que pasar cada uno mientras va creciendo. Las crisis no normativas son las relacionadas con acontecimientos de carácter accidental. No guardan relación directa con las etapas del ciclo vital, no son necesariamente transitorias y se debe intervenir para su resolución. Por ejemplo, si yo hablo de un divorcio, ¿no es cierto?, no es una crisis normal en una familia, sino que es una crisis no normativa. Es una situación inesperada que no necesariamente tiene relación directa con la etapa del ciclo vital. Es una situación que probablemente va a ser permanente y que si no hay un actuar de un tercero, ¿no es cierto?, que medie en ese divorcio, ya probablemente va a tener consecuencias bastante importantes. Si yo les hablo de la muerte de un hijo,
¿ya? Tampoco es lo esperable, o sea, lo esperable es que los hijos entierren a sus padres, pero no que los padres entierren a los hijos. Por lo tanto, se va a producir una situación que es de carácter inesperada, ¿ya? Y que va a necesitar de mucha intervención y de mucho apoyo y corresponde a una crisis no normativa. Si yo, por ejemplo, les digo que hay una pérdida de trabajo, ¿no es cierto? Hay una pérdida de la fuente de ingresos primaria de la familia, también es una crisis no normativa y ahí sí vemos que claramente no tiene nada que ver con el ciclo vital familiar. Puede ser que no sea transitoria, como puede ser que sea transitoria, pero también va a necesitar bastante ayuda para resolverla. Dentro de la clasificación de las distintas crisis, vamos a tener las que tienen que ver con desmembramiento, ¿ya? Y así se llama, aunque suena un poco fea la palabra, pero en salud familiar se habla de desmembramiento, cuando uno habla de una separación temporal o definitiva de algún miembro de la familia. Cuando hay un incremento, ¿no es cierto?, que corresponde a la incorporación de uno o más miembros a la familia, que puede ser, por ejemplo, por adopción o porque acogieron a un miembro X de la familia. La desmoralización, que tiene que ver con una crisis caracterizada por la afectación de los valores y principios ético-morales de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los hijos con conducta antisocial o que está en la cárcel, o, por ejemplo, uno de los hijos con alguna situación que lo obligue a estar en un recinto psiquiátrico. Y cambio económico importante en el sentido negativo como positivo. O sea, puede ser que se pierda un trabajo, como que, por ejemplo, me gano la lotería y también hay una suerte de crisis familiar. Y la última corresponde a los problemas de salud como embarazos no deseados, la infertilidad o las enfermedades, digamos, que son de carácter invalidante. ¿Qué es lo importante de esto de las crisis familiares? En todas las familias se presentan crisis y eso tenemos que tenerlo claro. No hay familia en el mundo que diga, no, aquí nunca pasa nada, nosotros somos súper amorosos entre uno y otro, nos amamos, nos queremos y todo lo demás. Eso no es real, ¿ya? Siempre va a haber algún problema, siempre va a haber alguna crisis de alguna forma, sea normativa o sea no normativa. ¿Cuál es la clave? La forma en que la familia maneje las crisis la debilitará o la fortalecerá según cada circunstancia. ¿Ya? O sea, aquí lo importante no es la crisis en sí, sino que cómo se maneja. Y en una familia pueden presentarse simultáneamente más de una crisis, puede ser una crisis normativa o una no normativa, ¿ya? Por lo tanto, puede haber un agobio familiar frente a eso. Y también un mismo acontecimiento puede generar más de una crisis no normativa, ¿ya? Y ahí va a depender del acontecimiento, de la magnitud del acontecimiento o de las, digamos, hasta dónde llega ese acontecimiento. El afrontamiento a esta crisis puede ser adecuado o no adecuado de acuerdo a los recursos de cada familia. Y aquí es donde entramos a hablar de qué recursos va a tener la familia para resolver esas situaciones o va a necesitar ayuda, va a necesitar apoyo, vamos a necesitar ayudarlo o enseñarles alguna cosa particular. Y ahí los recursos en general se dan o se adquieren más bien de acuerdo a la experiencia. ¿Ya? Y aquí es donde yo les digo siempre que aquellas personas que han sufrido mayor cantidad de problemas en su vida van a tener muchos más recursos para enfrentarse a nuevas situaciones que puedan ser similares y de alguna manera los hace estar mejor preparados. Existe la utilización de recursos internos, ¿no es cierto?, que era lo que yo les explicaba, como experiencias anteriores frente a otras crisis, y la de recursos externos, que puede ser la ayuda externa, recursos económicos u otro tipo de recursos externos, como por ejemplo, no sé, pues subsidios o acompañamiento de algún terapeuta o lo que sea, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, con las crisis familiares?